Vamos a empezar el círculo de estudio con mucha alegría. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Tengo una hermosa persona acá que nos acompaña hoy, José Luis Fiori, y Zaira, así que bueno, va a acompañarnos en el círculo de hoy. Sí, Qué Zairam. lindo, bienvenido, buen Enrique día. Bhagavad Gita dice, bueno, se vino tempranito para participar y sumarse, así que bueno, espero que pueda Bueno, compartir con nosotros, Zairam. gracias. Vamos a hacer tresón y comenzamos. Oh, oh, oh. Buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del Bhagavad Gita. Vamos a continuar con el capítulo 17. En esta oportunidad vamos a hablar desde el versículo 11, tipos de sacrificio espiritual y su eficacia, y tipos de purificación espiritual y su eficacia. Dejaremos Dios mediante, para el sábado que viene, de este mismo capítulo, tipos de caridad y su eficacia. Hoy vamos a leer tipos de sacrificio espiritual y su eficacia, tipos de purificación y su eficacia. Capítulo 17 del Bhagavad Gita. Versículo 11. Tipos de sacrificio espiritual y su eficacia. Contemplemos las tres prácticas espirituales: el sacrificio, la austeridad y la caridad, en relación con las cualidades de las gunas. Ante todo, repasemos el sacrificio, yajna, la ofrenda amorosa y la ley fundamental de la naturaleza, de la que antes hablé. Acá hay un asterisco y dice: aquí se refiere al sacrificio como vida sagrada, ofrenda devota, etc. El sacrificio es sátvico cuando se lo hace por sí mismo, sin ningún otro deseo, sin expectativa de recompensa y sin apego por los frutos de la ofrenda. El sacrificio es rayásico cuando se lo realiza para la glorificación personal, por ostentación o por los beneficios que pueda reportar, o como un intento de granjearse los favores de Dios. El sacrificio hecho con fines egoístas es perjudicial para el crecimiento del espíritu. Las personas tamásicas hacen sacrificios vacíos, despojados de la necesaria solemnidad, sin un fervor sincero, no acompañados siquiera de cánticos o rituales apropiados, en definitiva, sin fe alguna. Y ahora vamos a la Shloka 14, tipos de purificación espiritual y su eficacia. Consideremos ahora la purificación, tapas, literalmente fundir, como cuando se refina un mineral. Su propósito no es el dolor ni la penitencia, sino el refinado deliberado de la propia vida, su fusión y su nuevo moldeado en un nivel más alto de pureza y espiritualidad. Aquí importa el objetivo, que no es autocastigarse, sino purificarse, pasar de la existencia humana a la divina. Hay tres métodos principales de purificación: la purificación de los pensamientos, las palabras y la conducta, también llamadas la austeridad de la mente, del verbo y del cuerpo respectivamente. Al modificar estos tres aspectos se produce en forma automática un mejoramiento. La purificación de la conducta o austeridad del cuerpo consiste en 4 prácticas básicas: la veneración de los dioses, todas las facetas de la divinidad única, de las personas santas, de los maestros, entre paréntesis gurús, maestros espirituales o ancianos que dan buenos ejemplos,
y de los sabios que ya conocen el Atma y han trascendido su cuerpo y mente. También la purificación de las propias palabras o austeridad del verbo incluye 4 prácticas básicas: decir la verdad, no herir, no adular, y los cánticos devocionales, recitado de textos sagrados entre paréntesis. Me explayaré brevemente sobre cada una. Di siempre la verdad, Arjuna, y preséntala de la manera más agradable que puedas. Si no puedes hacerlo, permanece en silencio. Si es absolutamente necesario decir algo, debes decir la verdad, aunque has de encontrar el modo más benévolo y amable. No lastimes con tus duras palabras. Estas pueden ser más dolorosas que la violencia física, y las heridas que dejan tardan más en curar. Las palabras destinadas a excitar sentimientos negativos constituyen un acto de violencia. Evítalas. La abstinencia de hablar dañino es importantísima. Y sigue, Albina, sigo, porque la verdad que es todo un tema, porque uno quisiera leer todo, pero a la vez cada renglón es para analizarlo. Hago un corte, leo todo, tener el micrófono apagado. Yo estaba pensando eso, Horacio, que realmente, pero falta un poquito para terminar el 15. Pero realmente... Termino el 15 y leo de nuevo, ¿eh? Y cortamos Exacto, ahí. sí. Bien. Cortamos acá, sí. Bien. Falta poquito. Pon tus mayores escrúpulos en no ser adulador. Por más que debas decir cosas elogiosas y que contengan verdad, promover la vanidad no contribuye al crecimiento espiritual. Lo correcto es expresar, aunque sea en voz baja, solo palabras provechosas, capaces de estimular el avance hacia la divinidad. Por último, la lectura regular en voz alta de los textos sagrados y los cantos devocionales son maneras de purificar el verbo que puede aportar mucho al progreso espiritual. Entonces, acá vamos a retomar la lectura desde el comienzo, lo voy a repetir, va a quedar para el sábado que viene el versículo 16 que dice: veamos ahora por último la purificación del pensamiento o austeridad de la mente. Eso lo vamos a dejar. Vamos entonces a leer nuevamente desde el versículo 11. Tipos de sacrificio espiritual y su eficacia. Contemplemos las 3 prácticas espirituales, el sacrificio, la austeridad y la caridad, en relación con las cualidades de las gunas. Ante todo, repasemos el sacrificio, yajna, la ofrenda amorosa y la ley fundamental de la naturaleza, de la que antes te hablé. El sacrificio es sádvico cuando se lo hace por sí mismo, sin ningún otro deseo, sin expectativa de recompensa y sin apego por los frutos de la ofrenda. El sacrificio es rayásico cuando se lo realiza para la glorificación personal, por ostentación o por los beneficios que pueda reportar o como un intento de granjearse los favores de Dios. El sacrificio hecho con fines egoístas es perjudicial para el crecimiento del espíritu. Las personas tamásicas hacen sacrificios vacíos, despojados de la necesaria solemnidad, sin un fervor sincero, no acompañados siquiera de cánticos o rituales apropiados, en definitiva, sin fe alguna. Y ahora repetimos desde el versículo 14, tipos de purificación espiritual y su eficacia, que son 2 eslocas, el 14 y el 15. Y dice así: consideremos ahora la purificación, entre paréntesis, tapas, literalmente fundir, como cuando se refina un mineral. Su propósito no es el dolor ni la penitencia, sino el refinado deliberado de la propia vida, su fusión y su nuevo moldeado en un nivel más alto de pureza y espiritualidad. Aquí importa el objetivo,
que no es autocastigarse, sino purificarse, pasar de la existencia humana a la divina. Hay 3 métodos principales de purificación. La purificación de los pensamientos, las palabras y la conducta, también llamadas la austeridad de la mente, del verbo y del cuerpo, respectivamente. Al modificar estos 3 aspectos se produce en forma automática un mejoramiento. La purificación de la conducta o austeridad del cuerpo consiste en 4 prácticas básicas: la veneración de los dioses, de las personas santas, de los maestros y de los sabios que ya conocen el Atma y han trascendido su cuerpo y mente. Versículo ahora 15. También la purificación de las propias palabras o austeridad del verbo incluye 4 prácticas básicas: decir la verdad, no herir, no adular y los cánticos devocionales. Me explayaré brevemente sobre cada una. Di siempre la verdad, Arjuna, y preséntala de la manera más agradable que puedas. Si no puedes hacerlo, permanece en silencio. Si es absolutamente necesario decir algo, debes decir la verdad, aunque has de encontrar el modo más benévolo y amable. No lastimes con tus duras palabras. Estas pueden ser más dolorosas que la violencia física, y las heridas que dejan tardan más en curar. Las palabras destinadas a excitar sentimientos negativos constituyen un acto de violencia. Evítalas. La abstinencia de hablar dañino es importantísima. Pon tus mayores escrúpulos en no ser escrúpulos. Pon tus mayores escrúpulos en no ser adulador, por más que debas decir cosas elogiosas y que contengan verdad. Promover la vanidad no contribuye al crecimiento espiritual. Lo correcto es expresar, aunque sea en voz baja, solo palabras provechosas, capaces de estimular el avance hacia la divinidad. Por último, la lectura regular en voz alta de los textos sagrados y los cantos devocionales son maneras de purificar el verbo que puede aportar mucho al progreso espiritual. Sairan, qué lindo manual de vida, Albina. Cuánto conocimiento, muy comprensible, ¿eh? Adelante, Albina. Tenés el microfonito apagado. Gracias por decírmelo. Cuando leíamos, o leías, ¿no? Yo lo seguía con la vista, yo decía, cada párrafo es para reflexionarlo. Pero voy a tomar solo algunos, si bien todos son importantísimos, ¿no? Y el de las 3 prácticas espirituales. Cuando habla del sacrificio sádvico, cuando se lo hace por sí mismo, yo diría por amor, sin ningún otro deseo. Y uno ha crecido pidiéndole favores a Dios, haciéndole promesas a la Virgen y a los santos, y cuanto se presentaba. Y si el deseo se veía cumplido, se cumplían las promesas. Y a mí desde muy jovencita eso me parecía ilógico. Y decía, no se puede chantajear a Dios, tenía ese concepto. Entonces sí chantajeaba las almas del purgatorio, puesto que las monjitas nos hacían rezar por las almas del purgatorio, y yo dije, bueno, que trabajen las almas del purgatorio, entonces se lo pedía a ella. Si se concedía el deseo, bueno, le rezaba cuántas oraciones había, y si no se cumplía, mi conciencia bien tranquila. Es decir, un concepto tan básico que hoy me da gracia, me causa gracia, ¿no? Pero por lo menos tenía un atisbo de luz
que no podía chantajear a Dios, pidiéndole cosas y que si se cumplía estaba bien. Ahí comienzan los ruidos. Bueno, después está el rayásico, cuando es por glorificación personal, ¿no es cierto?, por fama, para que me vean en un acto religioso. Y eso Jesús también lo tenía muy claro cuando decía sepulcros blanqueados, ¿no? Porque aparentaban ser una cosa, cumplir todo lo que decían las Sagradas Escrituras, asistían al templo, se mesaban los cabellos, se cubrían de ceniza, hacían grandes ayunos, pero era solamente para que los demás vieran. Y aún hoy también tenemos mucho de eso, y muchos también, ¿no? He crecido, como les dije, en un pueblo donde ir a misa era el acontecimiento social. Y el hecho era de que se viera que uno iba a misa, nada más. Era como decir presente, acá estoy, cumplo con las leyes de Dios. Y en lo tamásico, lo mismo, porque se asistía a la celebración, ¿no es cierto?, de la misa, pero sin ese fervor, que va enganchado también con lo que dije anteriormente, ¿no? Sin ir por ir, porque todo el mundo iba, porque era un pueblo, y estaba bien asistir a misa. Estoy hablando de mis tiempos, ¿no? Que cuando yo era jovencita. Que Ernesto decía que era un acontecimiento social, más que un encuentro espiritual. Era un acontecimiento social, de tal manera que se iba bien vestidos, bien, con lo mejor que se tenía para justamente, digamos que era el lugar donde se podía estrenar lo que uno quería estrenar. Pero era así. Creo que las cosas han cambiado y bueno, si cambiaron, está muy bien. Pero eso me hacía ver a mí, cuando era jovencita, muchas cosas en las cuales no debía incurrir. Y por supuesto que no lo hacía porque, por ejemplo, para ir a misa no me ponía nada, ninguno de los adornos que tengo ahora, como anillos y cadenitas y eso. No me los ponía. Y después el 14, que habla de la purificación, que es fundir, como cuando se refina un mineral. Y esto me hizo acordar la primera vez que fuimos a India en el año 86, estaba Kasturi. Y Kasturi le pregunta a Baba de qué podía hablarnos al grupo de argentinos, pues nos daba una charla. Y Baba le dijo, háblales del oro en el crisol. Y entonces él empieza a contar, ¿no es cierto?, lo que significa el oro en el crisol, en el fuego, donde se va purificando para luego fundirlo y hacer una joya preciosa del más alto valor. Yo lo escuché como quien oye llover, pero cuando salimos de allí, Ernesto, que todavía veía, me dice, Kasturi habló para mí hoy. Baba me mandó este mensaje para mí. Y yo pensaba, ¿de qué estará hablando, viste? Y le digo, ¿qué mensaje? El del oro en el crisol. Oh. A mí no me decía nada. Y cuando él al poco tiempo, el año siguiente, empieza a perder la visión, allí me comenta que ese perder la visión para él era una purificación, porque Baba lo quería puro, lo quería perfecto. Y bueno, yo renegaba un poco porque, por supuesto, no quería que él pierda la visión, pero bueno, lo aceptaba, pero muy
no de mucho agrado. Y por eso me detuve en este párrafo, ¿no? Porque no es fácil dejarse purificar, dejar o aceptar lo que Dios nos manda para purificarnos. Porque Ernesto decía que no todo lo que nos pasaba era producto del karma. A veces Dios nos mandaba situaciones difíciles para crecer, para crecer. Y aquí en este mismo párrafo dice que no es autocastigarse, sino purificarse. Me hizo acordar a los monjes, sacerdotes y monjas de la Edad Media, viniendo ya hasta el 1800, que se flagelaban, flagelaban el cuerpo, castigaban el cuerpo, porque no tenían el conocimiento de que realmente, como sigue en el párrafo, ¿no es cierto?, después, la purificación es de los pensamientos, de la mente, como después se va a ver, porque me voy a detener solo en este punto. Entonces no es autocastigarse, sino purificar todo eso que tal vez nos autocastigamos pensando lo malo que hemos sido, lo malo que somos y que no puedo avanzar y que lo demás me tapa, digamos, tapar la visión espiritual, ¿no? Sino empezar a purificarse, a purificar los pensamientos, como dice, ¿no es cierto?, en los 3 métodos. Pero voy a dejar acá, hermanitos, porque realmente quiero escucharlos, porque sé que las reflexiones van a ser valiosísimas y como digo siempre, crecemos entre todos. Sairán, hermanitos. Qué lindo, Albina, qué lindo. El cierre te vamos a escuchar con lo que te haya quedado. Y bueno, hay muchísimo para analizar, cada uno que se focalice en lo que más le resonó, y así vamos a sumar muchísimo al final del círculo. Antes que me olvide, en el versículo acá leímos el 15, que dice: las palabras destinadas a excitar sentimientos negativos constituyen un acto de violencia. Y me vino las redes sociales, así como algo muy a estar atentos, a qué reenviar, a qué decir. Parece que estuviera para nuestra época. Atenti a eso, eso es lo que yo siento para mí. Jorge Delicio, ¿cómo estás? ¿Qué te resonó de lo leído? Zairán, bueno, me resonó algo porque me crea una duda. Lamentablemente voy a aportar una duda nada más. La parte del sacrificio rayásico en lo referente a que no tenemos que tener beneficio del sacrificio cuando lo realizamos. Y eso me hace ruido porque, por un lado, creo que nosotros ya somos conscientes que todo tiene un porqué y un para qué. Es decir, cuando realizamos algo, sabemos que tiene un objetivo, aunque no lo busquemos con el ego. Y segundo, porque todos los maestros espirituales, tanto Krishna como Sai Baba, que son objeto de estudio en estos círculos, siempre dicen, si hacen tal cosa, lograrán la paz, lograrán la liberación. O sea, como que ellos mismos fundamentan el porqué del sacrificio por un objetivo más que noble, que es el objetivo de la vida, que es realizar la liberación. Así que eso realmente no lo entiendo, por qué pasa a ser perjudicial para el buscador espiritual tener un objetivo sano en un sacrificio. Zaira. Muy bueno tu comentario, y justo me vino a la mente lo que dice el anterior, que dice: el sacrificio es sádico cuando se lo hace por sí mismo, sin ningún otro deseo, sin expectativa de recompensa y sin apego por los frutos de la ofrenda. Quizás está en el apego lo que habría que ver. Raúl, adelante, Raúl. Sí, acá esto me generó a mí un paralelismo con
las enseñanzas de Baba y con lo que yo experimenté en mis vivencias en el Ashram. Para mí la clave de todo esto que se está mencionando es que hay que ser puro en pensamiento, palabra y acción. O sea, cuando uno inicia, creo que la cosa inicia por el pensamiento, que es una cosa muy sutil, que uno no habla con nadie, que no tiene que dar explicaciones a nadie, pero que eso está surgiendo, ya sea porque lo está viendo o no, pero el pensamiento es muy rápido y acciona. El tema está que ese pensamiento lo llevamos a palabra y después lo llevamos a acción. Entonces, si vamos a hacer, tenemos un pensamiento sádvico, ¿cierto? No siempre es necesario usarlo, pero sí la acción es la que va a dar lugar a ese hecho sádvico. Entonces, para mí la clave está en pensamiento, palabra y acción. Y a mí me ha sucedido una cuestión que es contradictoria, pero bueno, si hay con quien yo he tenido este proceso en forma impecable y que no he fallado en 30 años nunca, es con Baba. O sea, siempre con Baba he tenido un pensamiento sádvico, he tenido una palabra sádvica y he tenido una acción sin esperar resultado. Jamás, jamás le he reclamado o lo he regañado porque tal cosa se cumplió o no se cumplió. Siempre digo, es su voluntad. O sea, ¿por qué eso que yo lo puedo lograr con él no lo puedo lograr con las otras personas? Esto me lo he preguntado durante muchos años. Y realmente creo que estos 2 años de círculo me ha ido aclarando la situación, y es porque en el fondo nosotros, yo, no hablo del resto, yo no veo plenamente a Dios como lo veo a Baba. O sea, si yo viera a cada uno, si viera a cada uno a Baba, ¿cierto? Este proceso lo llevaría con todos exactamente igual, desde mis seres cercanos hasta los más lejanos, incluidos ustedes. Entonces, bueno, quizás lo que yo tengo que trabajar en este aspecto es divinizar todos los seres que me rodean, para que esa manera en que yo veo a Baba y le pienso, imagino, hablo con él y le respondo a él, sea una cosa totalmente sádvica, de principio a fin. Zairán. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Gisela, adelante, Gisela. Hola, Zairam. Sí, este texto me llamó esto la atención de cuando dice no adular, ¿no? Como que me llamó esto que debe ser importante, no tenemos que adular al otro, ¿no? Como centrarnos en decir la verdad, en el modo que decimos las cosas, con amor, y coincido con lo que decía Raúl, esto de tratar de ver al otro a Dios, ¿no? Entonces, bueno, esta coherencia del pensamiento y la palabra y la acción también nos ayudan a hacer este tipo de purificación que nos pide Baba. Y sobre todo, bueno, esto me llamó de no adular, ¿no? Es como que algo que me quedó sonando, como que hablar lo justo y necesario, o decir simplemente lo que nos parece, y sobre todo esto con mucho amor. Eso es lo que me dejó, Zairán. Gisela, Sí. vos sabés que este punto yo lo estudié hace muchísimo y también me llamó la atención, y es porque le hacemos un mal al que adulamos, porque acá mismo dice, Ah, porque le hacemos promover la vanidad, claro. que lo Ah, agranda entendí. a nuestro dicho, ¿no es cierto? Y Sí. es tan lindo hacerlo sentir bien al otro y hacerle resaltar lo bueno, pero más o menos, no tanto. No tanto, claro, con La que cierto era límite. maestra en esto es Albina. Albina era una maestra en este tema, porque ella habla bien pero hasta ahí. Es muy raro que Albina se sobrepase en la glorificación de los aspectos positivos, y eso es un bien que nos hace a cada uno. Claro, Qué entiendo. Gracias, Iron. lindo. José Luis, adelante.
Sí, buen día a todos. Bueno, me gustó digamos, el tema de la purificación. Me gustó cuando dijo, la que anoté, cuando dijo abstenerse de hablar dañino. Y dijo, es importantísimo. No dijo, es muy importante, es importante, es importantísimo, como en realidad trae un retroceso. Y bueno, quería resaltar eso, ¿cierto? Me resaltó, digamos, me sorprendió, porque no dijo importante, importantísimo. Bueno, quería aportar eso al círculo. Y me quedé pensando. Bueno, gracias, ¿eh? En tus demandas de abogado, José Luis, atento a cómo lo redactás. Bueno, gracias, muchas gracias. Está grande. Marco Echeverri, adelante. Bueno, buenas a todos, ¿cómo andan? Me gustó, la primera parte me gustó cuando habla del servicio sádvico, ¿no? El servicio desinteresado, sin esperar nada, que salga por salir. Y me llamó la atención cuando hablaba del servicio tamásico, que decía, ni siquiera lo hacen sin siquiera cantar una canción, por ejemplo, dice, o algún canto devocional o agradecer, algo así decía. Entonces yo digo, claro, incluso hasta el más mínimo servicio tiene que ser como una ofrenda, ¿no? Tiene que acercarme un poquito más a Dios, que cuando hablaba de lo tamásico, como que faltaba esa parte, ¿no? Decía, incluso como ni siquiera tiene un canto. Eso me llamó la atención. Yo decía, claro, cualquier cosa que haga me tiene que acercar un poquito más a la conciencia de Dios. Después me gustó mucho lo que contó Albina de Ernesto, porque como una situación como perder la vista puede ser vista, digo, qué mágica que es la mente, ¿no? Y cómo uno la puede usar, porque hasta incluso esa situación, verla como me quiere purificar, me quiere perfecto, ¿no? Me quiere puro. Claro, ¿por qué? Porque como Swami dice, que todo empieza por la vista, que controlemos la mirada, que automáticamente todo lo que los ojos ven, la mente empieza a clasificar, a comparar, empieza a clasificar y luego a comparar, que todo empieza por la mirada. Es como el sentido más sutil para nosotros, ¿no? Entonces, incluso ver que si Dios me está dando esa situación es para purificarme, o sea, qué maravilla. Me hizo acordar a esto que dice Swami, que la más alta clase de devoción es aceptar que todo pasa para nuestro propio bien. Cualquier cosa que nos pasa es para nuestro propio bien. Entonces digo, qué maravilla, ¿no? Y después, lo que sí me gustó mucho en la parte esta de la purificación, bueno, la de venerar a los dioses, los gurúes, a Dios, a los gurúes, etc. Pero después la del habla. Me gustó porque es algo que vengo trabajando hace mucho, mucho, que siento que tengo que seguir trabajándolo. Y hablaba de 4 cosas, ¿no? De decir la verdad, de no herir, de no adular y de los cantos o las lecturas sagradas, ¿no? Que purifican el verbo. Incluso en la parte de no mentir, algo y con esto cierro, que me quedó muy, muy grabado hace mucho cuando lo leí, que Swami decía, digan siempre la verdad, nunca digan una verdad que hiera y díganla dulcemente. Y lo que más me llamó la atención fue que dijo, quien ha comprendido esto ha comprendido todo. Y que Swami diga eso, yo dije, wow, esto debe ser mucho más serio de lo que yo me pensaba. Digan siempre la verdad, díganla dulcemente, nunca digan una verdad que hiera. Entonces, en digan siempre la verdad vengo muy bien, y en díganla dulcemente o nunca digan una verdad que hiera, vengo mejorando, pero a veces todavía muy
muy poquitas veces o en pequeñas situaciones me sigue pasando, entonces siento que tengo que seguir afinando eso. Bueno, ya con eso cuando digo ya está, como ya tengo un montón con todo eso, así que Zaira, gracias. Qué grande, Marco. Vamos a tu tocayo, Marco Eris. Con Zaira. De todo lo que se ha leído, si analizamos los slokas, el sloka 15 ya tiene 5 frases, ¿ya? Sí. Y entonces eso indica que allí Krishna se explaya. Swami, en otra parte del Gita, ¿no?, dice lo siguiente, dice, en el Gita, esto está en los discursos de la importancia de la lengua, se expresa que resulta esencial para el sadhaka mantener el control sobre la lengua. Empieza diciendo, ingiriendo alimentos sádicos en cantidades limitadas. El segundo aspecto es el hablar. Aquí hay un aspecto, a mi juicio, importante. La lengua es el único órgano que tiene 2 funciones, ¿ya? El de ingerir y el de emitir. Y las palabras son como el fuego, o iluminan o queman, ¿ya? Entonces, hablando de la experiencia de este jiva viviendo en el mundo, el rol que ejerce es el de educador, el rol que ejerce es de consultor, de coach. Entonces, ¿cuál es mi fuerza? Es la palabra. Entonces, es fundamental lo que dice aquí, pero me remito a Swami, porque digamos, Swami dice lo siguiente, como ya se mencionara, el lenguaje produce su propio poderoso impacto sobre la mente y todo el proceso mental. O sea, si nosotros hablamos de querer conquistar o controlar la mente, hay una relación biunívoca entre la lengua, ¿ya?, y el lenguaje y la mente. Entonces, si Swami lo expresa, ¿no?, a la base del Gita, el lenguaje produce su propio poderoso impacto sobre la mente y todo el proceso mental. Posee un tremendo poder. Puede cortar la mente, romper el corazón de una persona o incluso matarla. También puede dar vida y valor y ayudar a una persona a llegar a su meta. Estos 2 resultados opuestos y contradictorios, ambos producidos por la palabra hablada mismo. Entonces, Swami luego hace algunas observaciones de que ni siquiera, digamos, esto se contradice con lo que los científicos hablan en el día de hoy. Pero no querría expandirme, pero sí decir algo. Cada uno de nosotros tiene su propia experiencia y su propio sadhana. Y es perfecto porque somos perfectos, en el sentido que no existe la imperfección. En todo caso, existe la inexactitud. Entonces, en ese sentido, cada uno ve dónde está trabajando en su tiempo, lugar y circunstancia. En el caso de este jiva, que ha sido muy activo durante su vida, si no hubiese parado el movimiento del cuerpo, no habría podido parar el movimiento de la mente. Pero me di cuenta que entre el movimiento del cuerpo, el movimiento de la mente y el movimiento de la lengua, el más poderoso en el trabajo interno ha sido el control de la lengua. Es decir, callarme la boca. Pero definitivamente, venga lo que venga, algún grito, lo que sea, quedar en silencio. Y eso científicamente está demostrado. Eso sí, hoy la neurociencia lo demuestra. Que cuando uno cierra la lengua por relación, digamos, por decisión propia, es por la acción del neocórtex. Cuando uno reacciona el sistema límbico, según la neurociencia. Entonces, quienes están en el lado científico pueden observar este aspecto y usar ese recurso. Pero para el sadhaka, Swami siempre lo he sentido así, ¿no? El tema de la lengua es fundamental. ¿Por qué? Porque cuanto más, a mi juicio, vamos controlando lo que queremos decir, la pregunta es, ¿qué valor agregado
voy a dar con aquello que voy a hablar. Porque el impulso puede ser de querer ayudar. La pregunta ¿es adecuado en tiempo, lugar y circunstancia? Entonces, junto, en mi vida al menos, esos tres elementos, ¿ya? Tiempo, lugar y circunstancia. Entonces, la palabra o digamos, que utilizo en la cabeza todas las veces que voy a hablar ¿es adecuado que lo diga? No si es bueno o es malo, porque eso es una cuestión moral, pero es adecuado en tiempo, es adecuado en lugar, es adecuado en circunstancia. Y cuando tengo la duda, no hablo. Marco, Sí. y agregaríamos para estos tiempos, y vuelvo con las redes sociales, ya el hablar se expresa en lo que escribimos y lo tiramos al universo. Sí, y te diré una cosa, por ese motivo uso Instagram, pero no tengo ningún seguidor, perdón, no sigo a nadie, cero sigo a nadie, pero sí tengo expuestos vídeos sobre enseñanzas para ayudar al ser humano a dejar de sufrir. Entonces, todos los vídeos son expositivos, ¿ya? Y en Facebook tengo un nombre de fantasía donde no sigo a nadie ni nadie me sigue. Es simplemente para obtener información de Facebook, que a veces aparecen cosas de Swami que son fantásticas, que algún hermano de Singapur o de India exponen, pero ya nadie sabe cuál es mi nombre, ni lo expongo, ¿ya? Y entro como para observar qué pasa, pero no hago ni un comentario ni nada porque sé lo que tú acabas de decir. El grado de impacto y el tiempo que se pierde cuando uno se encarga de estar colocando la mente en chusmerío, o que hizo este, que hizo aquel, y esto, que aquello. Realmente es devastador. Y es muy, muy, muy ajustada tu observación, Horacio. Gracias, ¿Cómo se Marco. dice, Irán? Andrea, ¿cómo estás, Andrea? ¿Qué te resonó? Buen día. Bueno, todo es como una receta, como para ir siguiendo punto por punto, aplicándolo, estudiándolo. Esto lo voy a tener que ver en YouTube después para ir parando y escuchándonos a cada uno. Pero el tema de la palabra es a mí lo que me cuesta también. El tema de ser bocona, las malas palabras, irme en una opinión. Por ahí lo pongo en práctica de quedarme callada y ver, eso sí, pero no lastimes con tus palabras. Estas pueden ser más dolorosas que la violencia física. Pienso en la parte de los chicos o de los adolescentes, 8, 10, 12, 15 años, cositas que se le pueden decir que lo pueden marcar mal. Esas heridas, como dice ahí, pueden ser peor que la violencia física. La violencia física, el moretón después se va, pero lo que podemos herir, yo pienso en mi hijo, pero una maestra o un profesor en una actividad física, de tirarlo para abajo o de decirle algo de mala manera, El bullying. después el bullying ni hablar, que encima el bullying es entre pares, es decir, todos chicos. Si hay alguien o si alguno de los chicos que habla mal, que es porque vino de la familia, vino de un adulto, vino de sus costumbres, tenemos una responsabilidad para con los que están creciendo, adoleciendo, terrible con la palabra, con la forma de comunicarnos o de expresarles algo. También de adular, pero bueno, eso ya sería el otro extremo, en crearle la vanidad y todo eso, pero el daño desde lo mal que le podemos expresar algo es re peligroso. Podemos embromarle la vida a alguien mentalmente. Es mucho con un segundo, o no parar el pensamiento, o ver la forma, o un trabajo bastante largo o difícil, no sé si largo, pero me resonó eso, me quedo dando vueltas. Eso. Zairam. Gracias, Andrea, gracias. Fer, ¿cómo estás, Fer? ¡Wow! Me quema. Después de escucharlos, la verdad que, no sé, parece que no queda nada, ¿no? Que ya dijeron todo. Me encantó esto de que las palabras queman o iluminan. Gracias, Marcos, hermoso.
Lo que venía reflexionando, de escucharlos a todos y del texto, es como también, primero pensaba en la carga cultural que tenemos, esta carga cultural de Occidente, como que el cristianismo nos ha atravesado en la deformación, como decía Albina, de los conceptos. Y cómo se instala, aunque uno no siga esas costumbres o no crea o sí crea o lo que sea, pero más que nada de costumbres hablo, de lo cultural, no de lo religioso, pero como que se instala en un lugar, ¿no? Me acordé de una charla, disculpen mi memoria que no es muy buena porque me quedo con los conceptos pero no con la forma, una charla que hace muchos, muchos años circuló en la organización, creo que era de un devoto SAI que trabajaba en una situación bancaria o en algún concepto así como alto, y fue a dar una charla a México. Creo que era japonés el señor, algunos seguro que ya más o menos sabe de qué estoy hablando. Entonces él empezó a hablar y hablaba de lo que eran las costumbres japonesas, de cómo se enseñaban a los niños, que era el bien hacer, el bien tener, el que si ellos de chiquitos encontraban una goma o un lápiz y no era de ellos, sabían que era de alguien, o sea que no se lo quedaban. Bueno, un montón de situaciones muy lindas en la charla, pero una parte de la charla decía, la gran diferencia que había entre México en su religión, que por supuesto veo la similitud con nosotros, y en Japón, era que los mexicanos, o sea, los católicos, vamos a la iglesia a pedir, mientras que ellos van a la iglesia a ofrecer al templo. Y para mí esto es como clave en esta mirada, ¿no? Yo sigo viendo esta mirada esta imagen de Arjuna y Krishna. Hay dos, Arjuna y Krishna. Hay dos que van siendo uno, o sea, la idea es que van siendo uno, se van fundiendo, pero son dos. Que eso es lo maravilloso, porque no dejan de ser dos, y en realidad la fusión es interna de Arjuna, ¿no? En el sí mismo, que es todo el proceso, siento, ¿no? Pero este dos no tiene que ver del vínculo hacia afuera, eso es lo maravilloso. O sea, no es que está pidiéndole a Arjuna algo, sino que está ofreciéndose por entero. Y para mí esto tiene que ver con este concepto de lo sagrado, del sacrificio. También me costó mucho, porque realmente fui educada con estos conceptos occidentales del sacrificio, y que termina siendo vano el sacrificio cuando es por esfuerzo, porque el esfuerzo es mental. Y para mí lo sagrado, y esto que Baba habla de la excelencia, tiene que ver con el corazón. Y para mí esa es la gran, como a mí me sirve en la vida, que tiene que ver con la intención. Entonces acá podemos pasar del sacrificio a fundirnos, que es la purificación. ¿Por qué? Porque si realmente contemplo, porque ahí habla de contemplar lo sagrado, ¿no? La contemplación. Si yo contemplo y hago de cada instante o algunos momentos de mi vida, contemplo lo sagrado, o sea, contemplo el agua, el fuego, el aire, la naturaleza, al ser humano, a este cuerpo, a esta mente como sagrado, como un instrumento solo un instrumento. Entonces el instrumento no tiene fruto, solo un instrumento, o sea, un cuchillo en sí mismo no tiene fruto, sino que sirve para cortar. Entonces como instrumento, entonces ahí logro, para mí, esto de la purificación es cuando conecto con el corazón. Entonces, esto de la verdad, esto de decir la verdad, para mí tiene que ver con qué intención estoy poniendo en cada acto que estoy haciendo. Y a veces lo veo antes, a veces lo veo durante y a veces lo veo después. Yo sigo reaccionando muchas veces cuando estoy en un extremo de una situación que tengo que realizarla y no llego, y entonces estoy cansada y me dejé atropellar y bueno, y pasó. También está eso del, bueno, empecemos de nuevo, parece mi chapa, más que
que el nombre de Dios a veces. Empecemos de nuevo, bueno, ¿no? Bueno, acá no salió, empecemos de nuevo. Entonces ahí siento que si cuando realmente estoy atenta, conectada, y realmente la intención es hacerlo sagrado, entonces hay contacto con el corazón, y ahí viene la excelencia. Si cualquier labor que estoy haciendo, lo siento pesado, lo siento con esfuerzo, ahí está la mente que se está resistiendo, que está buscando algo, que no desea eso o que lo desea, hay esfuerzo. Cuando logro tocar el corazón, sale solo, porque ahí ya está eso de Krishna y Arjuna en el mismo nivel, siento, ¿no? Como en esa fusión, como que Arjuna logra fundirse en esa esencia, entonces eso sale del corazón. Para mí, el corazón, chequear ahí la intención, es lo que hace realmente esta conexión profunda. Bueno, Sairam, gracias. Gracias, Fer. Después te vamos a tener para el cierre devocional con un mantra, lo que vos sientas. Ahí Lilian puso que está de oyente, no puede hablar. Silvia, ¿vos era similar o podés opinar? ¿Cómo? Recordame. No recuerdo qué dijiste al principio. Sí, no, ahora puedo. Eh, bueno, yo tengo que controlar el modo siempre de decir las cosas, porque, bueno, están ligadas a lo que uno piensa. Entonces, muchas veces me ha pasado de que tengo que decir algo que a lo mejor no puede gustar y como lo pensé me sale. Bueno, ahora estoy aprendiendo de que no es así, estoy como más suave y si sé que va a herir me callo. Y trato de que aparte no quedarme enganchada en la situación, porque la mente si no sigue. Entonces voy aprendiendo de a poco. Me doy cuenta que a veces me sale, a veces más o menos, a veces está bárbaro. Bueno, es como decía Fernández, todos los días, pero por lo menos me puedo dar cuenta, digamos. Y bueno, un poco tiene que ver con cómo fue la crianza por ahí. O sea, hay muchas cosas, digamos, que uno va como pensando, pero bueno, voy bien, creo. Voy bien. Yo siento que es así. Cada día estamos para mejorar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me tengo que tener paciencia también, porque a veces no me sale todo. Pero gracias a Baba siempre puedo reflexionar y darme cuenta de eso. Sairam. Gracias, Silvia, gracias. Ligia, te vimos todo el círculo caminando, ahora veo que ya estás sentada. ¿Estabas conectada haciendo gimnasia? ¿Qué estabas haciendo? Bueno, un poco estoy trabajando mucho, entonces podía caminar y también tenía que ir a buscar a Esteban a una actividad y nada, no llegaba y traté de hacer todo. También el físico necesita un poco moverse y bueno, lo tomé todo como venía. Horacio, a mí me moviliza, creo que como a ustedes, cada parte. Agradezco mucho el comentario de todos, ¿no? Pero el comentario recién de Fernanda, que habló de la intención. Yo creo que ahí está la clave, por lo menos para... o sea, coincido con lo que explicó en el tema de la intención. Yo creo que el resto del accionar es como parte del juego y la intención es lo que marca la diferencia. Es fácil decirlo y ahora en el autoconocimiento y en el día a día igual que todos. Así que bueno, me centra en qué pureza hay que mantener interna como para poder observar con claridad nuestra intención, y rescato también, que no me acuerdo específicamente, también específicamente como lo menciona, pero lo que me hizo sonar es el amor con que hay que
verse y que el objetivo final es la purificación. Entonces, en el camino mismo, ir viendo detrás de ese cristal. Y después del resto, las enseñanzas, como dijiste tú al principio, la enseñanza que es una enseñanza de vida. Y lo único que una pequeña duda, sobre todo en la experiencia del día a día, muchas veces la duda que traslado es que convivo o veo con personas también por mi trabajo que necesitan un poco el refuerzo de quién son, ¿no? de lo bueno que tienen, y entonces de a qué punto estoy tocando o en qué punto está esa cuestión de hacer crecer la adulación. Entonces, no lo sé, yo eso tendría que tener una experiencia interna más fuerte. Yo creo que la realidad y la verdad es así como fue dicha, y el tema es interpretarla. Entonces, bueno, no es más que una duda. Lo que sí veo que hay muchas veces que convivo con seres, y creo que es la conexión que a veces puedo tener en mi trabajo, que es el hacer encontrar a través de las cosas buenas que tiene una persona, ¿no? Así que, bueno, y el resto, bueno, es para escuchar 100 veces, y nada, aquí me tiene baba en la escuela de la vida. Qué lindo, Ligia. Vos sola te diste la respuesta en la adulación, que es la intención, ¿no? Ahí está la intención en la adulación. Jorge pone en el chat algo extraordinario. Dice, además, adular es un arma de manipulación para algunos. Y Juan se está riendo. Y recuerdo las palabras de Facundo Cabral, que decía, el jinete acaricia al caballo para después montarlo, ¿no? Ya, bueno. Tiene que ver con la intención, ¿no? Vale. Mira, bien. Tendré que ver entonces también la manipulación y todo. Pero Iremos. yo entiendo a dónde vas, y es hermosísimo ese incentivar, adular, pero para el progreso, por amor, por tu intención sana. Sí, para ir encontrándose y salir desde la fortaleza interna. Qué lindo. Así que, Zaira, bueno. vamos a escucharlo a Juan, que estaba sintiendo. Tenés cosas lindas, Juan, adelante. Hola, sí, buenos días a todos. Y la purificación de la conducta. Bueno, Krishna se está dirigiendo a Arjuna. El marco es hindú, y los hindúes son muy religiosos, eso de venerar a Dios, venerar al gurú, venerar a la madre, y todo eso lo tienen bastante incorporado. Estamos hablando del hindú con cierta tendencia espiritual, digamos, ¿no? Entonces, todo eso es parte de lo que el equipaje de partida, digamos, que tiene cada uno. Pero lo que me queda resonando de todo esto, si hay una palabra que quisiera meter a todo esto, la llamaría austeridad. ¿Por qué? Porque si yo controlo mi lengua, pero dentro mío tengo un infierno de pensamiento, eso no es autoridad. Entonces, todo este proceso yo creo que es parte de un proceso de sadhana, de meditación, de minimizar los pensamientos y tratar de estar en contacto con uno mismo, eso que Fernanda y otros dijeron, entrar en contacto con el corazón. Entonces, cuando se empieza a desarrollar ese amor, el tiempo se para y uno no piensa en tantas cosas. Y si uno consigue hacer ese desayuno de pensamiento, es mucho más efectivo en moverse en el mundo. Ya cuando habla, es mucho menos susceptible a la reacción cuando habla con otro. Y no le importa mucho que lo adulen o no intenta adular, y entonces todo eso viene, creo que automáticamente.
Lo que se ha dicho creo que es importante, ¿no? Austeridad en pensamientos y lograr que esa sea una parte de un proceso de acercamiento a nuestro Dios interior. En la medida que entramos en adoración a un Dios u otro, eso no sirve a nada, sino nos sirve para iluminarnos y encontrar nuestro Dios interior. Creo que es el punto fundamental eso. Y entonces, una vez que encontramos nuestro Dios interior, ya nos podemos apoyar más tranquilos, tener la lengua más, los pensamientos más cortaditos, más ligeros, no perdernos en reacciones, y cuando actuamos en el mundo, la cosa seguro que va a ser mejor. Yo diría que cierro acá. Creo que lo interesante acá es profundizar ese encuentro con nuestro ser interior. Porque todo eso de dirigirse al Señor, sí, va bien, pero si no se transmuta en una cosa que nos hace entrar en contacto nuestro ser interior, con eso que tenemos dentro del corazón, no vamos a ningún lado. Sara. Qué lindo, Juan, qué lindo, gracias. Marconi, adelante, Marconi. Bajo el seudónimo del nombre de tu hija. Adelante, Marconi. Bueno, hola. Bueno, quiero compartir algunas experiencias para ilustrar un poquito el tema de hoy, la purificación. Bueno, una cierta vez yo y mi hija fuimos en la casa de un pariente y lá dormimos. Cuando mi hija fue a poner su cabeza sobre la almohada, escuchó una voz que decía: tiene buenos pensamientos porque la joven que se acosta acá es pura. Entonces, considero una experiencia fantástica, muy, muy buena. Bueno, en el año 2005 fui a la primera vez en India. Num viaje de 14 días en el total del viaje. Entonces, los días útiles para quedarse en Prashanti eran más o menos 10 días. Entonces, yo no pude quedarme dentro del mandir porque no tenía vaga. Entonces, nos quedamos en un hotel cerca de Prashanti, 100 metros. Y no sé por qué que me sucedió que solo tenía voluntad de acostarme en la cama y no hacer nada. Y me puso en la posición de huevo, como un niño en el vientre de su madre. Y así pasé 4 días sin salir, solo para comer algo, y volvía para la cama. Para mí era el mejor lugar del mundo, porque me volvía a mí mismo. Y no tenía enfermedad del cuerpo, pero tenía enfermedad del espíritu. Y yo comprendí eso y fue muy bueno
Y cuando volví al Brasil, fuimos una vez al mercado y la joven que trabajaba lá, una joven dijo, ¿tiene alguna cosa diferente en tu rostro? No sé qué es. ¿Tiene alguna cosa? Sí, nuestro grupo estaba junto y todos consentieron, dijeron que era verdad. Si tenía algo, una parte, yo creo, de la sociedad que se había acumulado durante años y años en la vida social, estudio, trabajo, estaba concentrado y tenía que salir. Baba lo hizo de una forma que me enseñó que es necesario tomar cuidado con lo que pensamos, porque lo que pensamos que viene por la televisión o por las malas compañías, que a veces no se parecen malas, se parecen muy buenas, pero son terribles. Entonces, eso es mi experiencia. Gracias por escucharme. Qué lindo, contaste la purificación de Sai en vos, Marconi, qué lindo. Hasta hoy está en andamiento. Tal cual, así será, qué lindo. José Alberto, adelante. Hola, buen día. Gracias. Bueno, la verdad que, como siempre, nos alimenta espiritualmente estas reuniones. Y lo que puedo agregar, estuve buscando algunos significados de etapa, ¿no es cierto? Austeridad. Y bueno, lo que puedo aportar es que a veces lo que es austeridad, tapas y sacrificio, que son las dos, digamos, puntos más destacados de aquí, puede ser a veces una traducción, la traducción puede ser un poco problemática, la de tapas, porque si bien significa depuración, purificación, autodisciplina, autocontrol, austeridad, ascetismo, penitencia, que no debe confundirse con el término mortificación, que es un caso extremo, ¿no es cierto? Que ya se saldría de lo que es la purificación. El significado etimológicamente es calentar, sugiere aquel calentamiento que purifica al mineral, liberándolo de la ganga. En nuestro caso sería de las impurezas. También tapas es autodisciplina, se logra por la disciplina, digamos, con el objeto de purificar y controlar el cuerpo físico, robustecer la paciencia y la voluntad. Práctica de disciplina ética o morales, yamas ni llamas, ¿no es cierto? Que incluye la buena alimentación, respiración consciente, ayuno, votos diversos, silencio, meditación, sin caer en la exageración. O sea, a ver. Bueno, eso por un lado, ¿no? Sobre tapas. Me gustó lo de Fer cuando hablaba de nuestras acciones, de buscar
digamos, lo mejor de cada uno de nosotros y darlo con excelencia. Yo creo que ahí es, justamente, no ocasiona digamos, un sacrificio, aunque se lo considera sagrado, digamos, más bien esfuerzo, porque cuando uno despierta el amor y lo que da, lo va a dar con excelencia. Y yo creo que eso es lo principal. Y siempre va a haber digamos, algún fruto favorable para nosotros, pero si se lo ve desde el punto de vista espiritual, lo importante, porque cuando buscamos frutos para obtener logro y triunfo mundanos es otra cosa, pero siempre hay algo que al leer en los libros de Baba, escuché 3 palabras, mejor dicho, leí 3 palabras que dicen Satyam Shivam Sundaram, que me quedaron muy grabadas, ya que se refiere en ese orden como verdad, belleza y bondad. Y todo eso esta tríada inmutable se refiere a la conciencia o al ser puro. Que cualquier persona o individuo puede lograr realizar este estado a través del sacrificio y la disciplina. Baba siempre habló del autosacrificio para poder lograr nuestro equilibrio, nuestra ecuanimidad y nuestra felicidad. En cierta forma siempre hay un logro, pero si bien ese logro que aspiramos en este plano es reencontrarnos cada uno de nosotros, porque en otros círculos alguien dijo que nosotros somos seres divinos que descendemos a este plano para realizar una experiencia, ¿verdad? Así que es, de alguna forma, es reencontrarnos a nosotros a través de poder despertar a ese amor, ¿no es cierto?, que está en cada uno. Bueno, es eso lo que me salió. Gracias. Gracias, José. Seba, adelante, Seba. Adelante ustedes dos. Zairam, buen día a todos, muchas gracias realmente es muy lindo escucharlos, te llena el corazón sentir toda esa pureza de los hermanos cuando hablan desde el corazón. Bueno, yo acá saqué algunas notas, esta importancia, digamos, de honrar a las divinidades, a los maestros, a los sabios. Siempre tengo la imagen de, por ejemplo, cuando uno va a llenar un recipiente con algo, tiene que poner el vaso por debajo y la jarra por arriba, o por ejemplo, o el mate por abajo y el termo por arriba. Tiene que tener esa actitud de humildad para poderse llenar de esas corrientes divinas que puede tener la divinidad o el gurú o los sabios, Zairam. Después me pareció muy importante esto del cuidado de cómo nos comunicamos y tratar de no herir, porque las personas que tenemos a veces una búsqueda espiritual, a veces podemos ser muy sagaces al momento de hablar y quizás el otro no está necesitando que nosotros le pongamos todos los puntos de la I y lo dejemos desarmado y sintiéndose herido y desmoralizado, sino que necesitan otra forma de expresar, como dice Swami, siempre hablen, esto que nos decía Marcos, la verdad, hablemos con dulzura,
y tratemos de no herir. Tan importante en los buscadores espirituales, el orgullo espiritual es una de las cosas más peligrosas que a veces puede tener un buscador. Me acordaba también de cuando Mahatma Gandhi hablaba de la intrepidez, y uno decía, ¿intrepidez? Y le decía, bueno, intrepidez para poder resolver las cosas sin lastimar, digamos, para poder cumplir el ahimsa, digamos. O sea, como decir, aún si te estuviera atacando algo, tener intrepidez para resolver esa situación sin herir. Y bueno, volverlo y aplicarlo, digamos, también a cuando nosotros nos expresamos y nos comunicamos con los demás y no sabemos cómo resolver un tema a veces sin lastimar. Y cómo, bueno, ahí aplicar todas las herramientas que podamos para decir la verdad sin herir. Bueno, tengo acá, un temita más, una sola cosita más. Me acordaba mucho de este experimento que hacía Masaru Emoto, el japonés, cuando le ponía frases bonitas al arroz, al agua, y ahí se nos pone esta disyuntiva de decir, bueno, no, por ahí no, decía no elogiar, está bien para no agrandarle el ego pero también muchas veces el otro necesita desarrollar esa autoconfianza, lo mismo que estábamos charlando antes, y entonces decirle, reconocerle las cosas cuando van bien encaminadas para que siente esa seguridad, sobre todo en los cargos de liderazgo, es muy valioso que las personas se sientan seguras, digamos, cuando uno está coordinando una actividad, darle esa seguridad a las personas y reconocer amorosamente los puntos a favor para que construya su autoconfianza. Eso también es valioso. Así que saber cuándo no adular para no agrandar el ego, pero también saber cuándo al otro le puede hacer bien una palabra de aliento, me parece que está bueno. Bueno, Zairán, vamos a escuchar a José Luis. Zairán, un saludo para todos. La verdad que no me la esperaba, esta fue una sorpresa acá del Seba. Entonces me dijo, vení a las 9, vas a ver. La verdad que muy bonito, y antes que nada quiero agradecerle a esta oportunidad para agradecerle a Marcos Erice su libro de Ducare, que no lo usamos mucho en Bolivia para los cursos, a los maestros, solamente a maestros estamos dando. Y bueno, me surge decirle esto de la purificación, ¿para qué, no? ¿Para qué esa purificación? Porque era necesario, digamos, la fusión esta de Arjuna en su sí mismo, para poder ir a cumplir con su dharma, que era el dharma de guerrero, ir a luchar, digamos. Digamos, no es, digamos, creo que no hay elección, digamos, esa purificación es muy necesaria, porque si no nuestro dharma, el que nos toque en esta vida, no lo vamos a poder cumplir a la perfección que es la excelencia que Dios necesita para que lo cumplamos. Sin esa purificación es imposible prácticamente. Así que, Zairán, y gracias a todos. Qué lindo, gracias por tus palabras, gracias Eva por también el encuentro. Zulma. Zulma también, Zulma no quiere participar. Hacer hablar a Zulma, el silencio del lenguaje del buscador espiritual. Bueno, ella practica lo que nosotros hablábamos, Eva. A mí me da cátedra 1000 veces, pero no habla mucho. No. Todo con el ejemplo. Canto yo. Yo canto. Eso, la vida es un canto. Gracias, Eva y compañero. Albina, adelante, Albina, tu cierre, después va a ser el cierre devocional, Fer. Bueno, yo los voy a adular un poquito porque estoy diciendo realmente lo que siento, y es que aprendo con lo que cada uno aporta en sus reflexiones o recuerdo algunos puntos que tenía olvidado. Eso siempre agradezco. Y yo anoté aquí algunos puntos respecto a, digamos, porque hemos leído muchísimas veces que Baba dice decir siempre la verdad, que no lastime, sino en caso de que pudiera lastimar, permanecer en silencio.
Pero este permanecer en silencio es un silencio mental también, porque alguien lo dijo, yo puedo callarme la boca, pero mi mente es ser un torbellino. Entonces, no sirve para nada, para mi progreso espiritual. Y también me detuve en otro punto, donde dice que las palabras destinadas a excitar sentimientos negativos constituyen un acto de violencia y que hay que evitarlas. A mí me pasa porque viajo muchísimo en los colectivos urbanos, que hay pasajeros que se enojan con el conductor y le dicen palabras duras, y que son verdades, porque no se arrimó bien a la acera, porque arrancó antes, pero se lo dicen de una manera muy, ¿cómo decirlo?, muy agresiva. Y este conductor queda enojado. Entonces yo empiezo a decir Gayatris mentalmente, para calmar la situación, porque él está a cargo de un montón de pasajeros que suben y bajan, y tiene que estar en buena disponibilidad de ánimo. Y también puede ocurrir que llegue a su casa enojado, disculpen, y allí se la agarren y maltraten a la mujer y a los hijos. Es decir, oh, no sé qué me pasa, no debo hablar, que este conocimiento tiene del control de la lengua, tiene muchas instancias, porque a lo mejor bajé del colectivo, seguí mi camino, y el conductor siguió. Y esa palabra agresiva termina por desembocar en actos de violencia. Eso por un lado, para tenerlo en cuenta. Y en cuanto a no ser adulador, podemos adular para conseguir algo a cambio. Por eso Fernanda dijo bien, que depende de las intenciones. Y yo voy a hablar de cuando se adula para conseguir algo. Y en ese adular también estamos provocando, ¿no es cierto?, la vanidad, o no, porque depende ya de la otra persona, depende del ego de la otra persona. Pero sí la actitud que tengo, ¿por qué adulo? Que espero conseguir a cambio. Entonces ahí para mí está el quid de la cuestión, que debemos tener mucho cuidado también en ese adular. Por supuesto que, como lo dijo también Sebastián, hay personas, o a los niños sobre todo, ¿no es cierto?, que necesitan palabras elogiosas. Por eso depende de la actitud. Pero en este caso, uno no está queriendo conseguir nada, digamos, sí en todo caso la autoconfianza en el niño o la otra persona, pero no en algo que redunde en mi beneficio. Y dice, lo correcto es expresar, aunque sea en voz baja, palabras provechosas, capaces de estimular el avance hacia la divinidad. Aquí también hay una profundidad. Palabras provechosas capaces de estimular el avance hacia la divinidad. Y dice estimular, no dice convencer, imbuir, hacer que la otra persona, ¿no es cierto?,
llegue a tener, en todo caso, el conocimiento que tengo, sino estimular, porque el estímulo tiene que ver con el impacto en lo que de la otra persona, que la otra persona se sienta ese deseo, ¿no es cierto?, de avanzar hacia la divinidad. Y acá a mí me parece que tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces queremos convencer al otro, para que inicie un camino espiritual, y sobre todo porque conocí a Baba, lo amo a Baba, adoro a Baba y quiero que el otro también llegue a eso. Y entonces ya estoy coercionando, ya estoy, digamos, estoy provocando en la otra persona todo lo contrario a lo que quiero. Baba dice, veces, no hagan proselitismo, dice Baba. Exacto. Entonces también hay tanta profundidad en esto del hablar, ¿no?, que es como para analizar detalladamente, que ya lo han hecho, por supuesto. Y por último dice, la lectura regular en voz alta. He tenido una gracia en esta vida de que Baba me ha impulsado a hacer todo aquello que a mí ni se me hubiera ocurrido, porque al ser ciego Ernesto, tenía que leerle todos los días, incluso para el libro Jesús y Saibaba, tuve que leerle la infinidad de libros que tiene Baba de mensajes, más los mensajes que daba y que llegaban, hasta que llegó un punto que me di cuenta que hablaba como Baba. Y me daba cuenta, porque me relacionaba. Decía, estoy hablando como Baba. Y a eso llegó tanto leer los mensajes de Baba. En un momento dado, porque fueron años, todos los días, incluso grabarle cassette, miren, cassette en ese tiempo, con los mensajes de Baba. Y tenía que hacerlo muy concienzudamente, con puntos y coma, para que cuando él lo escuchase, pudiera tener el sentido real de lo que Baba decía en su mensaje, y no así leerlo de corrido. Y eso me llevó a conocer en profundidad, les estoy contando una experiencia propia, a cómo se expresaba el avatar, a lo que sentía cuando daba el mensaje, y a quiénes tenía que llegar el mensaje. Porque había descubierto que en un mensaje, Baba era como que tiraba muchos dardos para dar en el blanco. Para aquel que estaba todavía en la ignorancia, para aquel que estaba empezando el camino, para aquel que ya era un sabio. Había párrafos, porque a mí me llamaba la atención que Baba, por ejemplo, para dar un ejemplo, estaba hablando del amor, ¿no es cierto?, y cómo deberíamos comportarnos, del servicio, y pasaba a hablar del cosmos. Y yo decía, acá me cambió el tema. Me empezó con otra cosa. ¿Cómo es esto? Y me llevó un tiempo saber, sentir que nos estaba hablando a todos y a cada uno. A mí en ese entonces no me interesaba lo del cosmos y la creación, lo pasaba por alto, pero sí me interesaba el amor y el servicio, por ejemplo. O sea, que esa lectura regular, y dice en voz alta,
mi costumbre es leer con la vista, pero he leído años en voz alta los mensajes de Baba. Dice, llega a purificar el verbo, a la palabra. Y como les dije antes, me daba cuenta que hablaba como Baba, con las expresiones de Baba. Y a eso lleva esa lectura, que no lo hice porque leí este párrafo, sino porque me puso en una situación para que lo hiciera. Y de esa situación he aprendido. Y aprendí a conocerlo. No solo su mensaje. No sé cómo expresarme para decirlo. A sentirlo. A sentirlo. Y por eso creo que justo son 2 renglones nada más, cuando dice la lectura regular en voz alta de los textos sagrados. Y los cantos devocionales, por supuesto, porque bueno, como les dije, no canto, pero me gusta escuchar los cantos, porque mis cuerdas vocales no dan. Empiezo a toser, como ustedes verán, empiezo a hablar y empiezo a toser. Imagínense si canto. Y son maneras de purificar el verbo, la palabra. Porque vamos a terminar expresándonos como el avatar mismo. Bueno, hermanitos, es lo que puedo aportar de mi experiencia, que como dije, la viví simplemente porque el avatar lo puso en mi camino. Y le doy gracias. Algún merecimiento de vidas anteriores tendré. Gracias, hermanitos. Los amo. Zaira. Gracias a todos. Gracias. El sábado que viene, Dios mediante, vamos a continuar con el versículo 16 de este capítulo 17, donde va a empezar a hablar de la purificación del pensamiento o austeridad de la mente, ya previamente abordado por algunos de nosotros, y continúa con los tipos de caridad y su eficacia. Eso será Dios mediante el sábado que viene. Vamos a hacer el cierre devocional con lo que nos recomienda Sai, que diciendo, y los cantos devocionales son maneras de purificar el verbo, que pueden aportar mucho al progreso espiritual. Así que Fer, tu espacio, muchas gracias. Zaira. Quería agregar unas palabras de Sai con respecto a esto. Dice, los Vedas son muy antiguos, son atemporales y no tienen un origen descriptible. No necesitan apoyo de ninguna especie, ya que se sustentan por sí mismos. De hecho, los Vedas son el aliento de Dios. Dios está presente en todas partes, Dios es omnipresente. Por eso los Vedas, que simplemente constituyen el aliento de Dios, también son omnipresentes, vale decir, están por doquier. Los sonidos de los Vedas, la esencia de los Vedas, la fragancia de los Vedas se encuentran, en verdad, por todo el mundo. Esta introducción a este mantra, que es el Purusha Suktam, es primero se canta el Ganapati, se le canta a Ganesha en los cantos védicos, después se hace el Sri Rudram, y luego viene el Purusha Suktam, que describe la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia divina. Y comienza con estas shlokas, estos versos que dicen lo siguiente: oramos por aquello que es auspicioso para nosotros. Oramos para que podamos cantar en alabanza del sacrificio y en alabanza del Señor del sacrificio. Oramos por el desarrollo del ñaña y de todos aquellos que lo dirigen, que nos sean concedidas bendiciones divinas, que la paz sea para toda la raza humana, que las hierbas curativas florezcan en abundancia,
que la paz y la felicidad sean derramadas sobre nosotros, quienes somos seres humanos y en los animales. Paz, 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 para el cuerpo, la mente y el alma. Om. Tachayora brunimahe gatum yajnaya gatum yajnapataye daive swastirastunaha swastirmanushephyaha urdvam jigatu veshajam Shamno astu dvipade, sham chaduspade, om, shanti, shanti, shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Baba Shiki. Sí.